¿cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos hoy en este jueves llevando hasta sus hogares este devocional de una forma diferente. Las otras veces hemos cantado y demás. Esta vez estamos haciendo un estudio bíblico o estamos dando los pasos de cómo se hace un estudio bíblico. Así que acompáñenme en estos minutos para que usted pueda ver cómo realizar de una forma práctica y sencilla un estudio bíblico en el hogar con los suyos y sacarle mucho provecho. ¿Cómo hacer un estudio bíblico en casa? Bueno, número uno, tome nota de todo esto. Número uno, tome la Biblia, asegúrese de estudiarla con el espíritu correcto. ¿Ok? Al tomar la Biblia, usted va a asegurarse de estudiarla con el espíritu correcto. ¿Qué significa eso? Bueno, este es un momento de intimidad con Dios. De ser posible, evite toda interrupción. Evite el celular, evite la televisión, la computadora, lo que sea. Evite conversaciones ajenas a lo que usted está haciendo. Si usted puede, en la mayoría o en lo mejor posible, invite a los suyos a hacerlo. Y si lo va a hacer sola, por alguna razón o solo, pues entonces tome el tiempo donde usted pueda concentrarse para ello. Recuerde, cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra, es Dios hablando con usted. Así que en este tiempo de intimidad, se necesita que realmente usted lo haga de una forma correcta. Y cuando digo también de una forma correcta, es que lo hagas en humildad, pidiendo revelación al Espíritu Santo. No lo sabemos todo, no podemos pretender saberlo todo. ¿Y quién mejor que el que inspiró a los hombres de Dios, el cual es el Espíritu Santo? Él inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las Sagradas Escrituras. ¿Quién mejor que la fuente primaria para preguntarle a Él lo que quiere decir su palabra? Entonces, tome la Biblia, asegúrese de hacerlo con el espíritu correcto. No vaya a ella como deseando salir en carrera. No vaya buscando ya la forma en que, ¿cómo me zafo de esto? No, no. Si vamos a tomar el tiempo para hacer un estudio bíblico, llevemos conciencia. Si usted dice, bueno, vamos a hacerlo en 20 minutos, ok, sin correr, en 20 minutos, lo que el tiempo les permite, en 20 minutos realizar. Media hora, una hora, 2 horas, lo que usted o ustedes propongan, háganlo de forma que sin correr puedan extraer todo lo que Dios quiera decirles a través del estudio que ustedes quieren hacer. Ese es el punto número uno. El punto número dos es, si vas a hacer el estudio con tu familia, tienes que prestar atención a esto. Antes de hacerlo, ten en mente estas dos cosas. Uno, que en la medida de lo posible todos apliquen el punto número uno. ¿Cuál era? Tomar la Biblia para estudiarla con el espíritu correcto. No a la ligera, no a regañadientes, no creyendo saberlo todo, sino en humildad pidiendo dirección al Espíritu Santo de Dios. Ese era el punto número uno. Entonces, si van a estudiar la Biblia en conjunto, pues en familia, que todos apliquen el punto número uno. Y ahora bien, en este punto número dos, también recordar que no todos tienen la misma pasión. Ok, si yo como padre de familia llevo a mi familia a un estudio de la palabra, yo soy muy apasionado para estudiar la Biblia, pero debo recordar que en mi familia hay niños o niñas, mi esposa, pueden haber hermanos, pueden haber primos, pueden haber de todo. Entonces, recuerden, no todos quizás tengan la misma pasión que tú. Por lo tanto, toma nota de eso, ármate de paciencia y trabaja con diligencia con estudios. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos niños, no podemos usar el mismo lenguaje con el que yo entiendo la palabra para con ellos. Pues debo adecuar el lenguaje a la hora de explicarles a ellos qué quiere decir esto, aquello, lo otro. ¿Verdad? Tenemos jóvenes, el joven estudia más, llega un momento en el que se emplocha un poquito ahí, se traba. Bueno, llevémoslo de forma que esto le provoque deseo de estudiar la palabra y no que salga hastiado, cansado, deseando no volver. No. La idea es que estos estudios sean tan productivos que estemos deseando el siguiente día de estudio para volver otra vez a reunirnos. Así que procure que el tiempo sea cómodo, ameno, disfrutable, en un lenguaje entendible para los tuyos. Recuerde, si va a estudiar en familia o con la familia, tenga en cuenta eso. Uno, que todos apliquen en la medida de lo posible el punto uno, que era venir con el espíritu correcto. Y que
Recuerda que no todos tienen la misma pasión, la misma forma de entender que tienes tú. Así que trabaja con paciencia y con el lenguaje adecuado para con todos. Punto número 3 es asegúrate de leer bien el pasaje. ¿Qué significa esto? Bueno, lo puedo dividir en dos partes. Uno es que no es solo leerlo, es leerlo bien. Recuerda, a la hora de leer tenemos signos de puntuación, signos de exclamación, de admiración, todo esto, ¿verdad? De interrogación. Así que si es un texto que tiene una pregunta, léelo como pregunta, porque si lo lees corrido como afirmación, cambiarías completamente la veracidad del texto y entenderías otra cosa que no es. Si no lees con las comas y los puntos y todo esto, probablemente tengas problemas de interpretación. ¿Ok? Entonces, asegúrate de leer bien el pasaje. Ahora bien, cuando digo asegúrate de leer bien el pasaje, también te digo léelo todo. Y al leerlo todo significa involucra el contexto, el antes y el después, si es necesario, de ese texto. Le tengo un ejemplo. Lucas 4:14 dice que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo y su fama se difundía por toda Galilea y alrededores. Entonces, si yo solo leo ese texto y de ahí hago mi estudio, yo digo, bueno, este texto me dice que hay dos cosas muy importantes para mí. Una, el poder y dos, la fama. Y realmente ese texto no quiere decir eso. Pero si no leo el contexto, recuerde, si no leemos el contexto y solo tomamos el texto, lo que formamos es un pretexto. Así que al leer el contexto yo me doy cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que para volver en el poder del Espíritu Santo, Jesús pasó una prueba en el desierto. Para llegar ahí, entonces en Lucas 4:14 decíamos, ¿verdad? En Lucas 4:1 dice que llegó ahí lleno del Espíritu Santo. Pero todavía el contexto me lleva más atrás porque dice, Jesús subió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto, ¿verdad? Entonces tengo que ir al Jordán a ver qué pasó con Jesús para que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús dice la Biblia que llegó al Jordán para ser bautizado por Juan, Juan le dice, tú vienes a mí, yo debería ir a ti para ser bautizado. Y Jesús le dijo, déjalo así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Ok? Entonces cuando esto sucede y Jesús se bautiza, los cielos se abren. El Padre exclama, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu desciende sobre él y es lleno del Espíritu Santo. Ahora, entonces, teniendo todos estos contextos, por ejemplo, Hebreos 10:5-7, dice Jesús, dice, me preparaste un cuerpo para venir a este mundo y hacer tu voluntad de lo que me ha agradado, porque no quieres sacrificios y este tipo de cosas, sino el hacer tu voluntad. Entonces, Jesús sabe que él no necesita bautizarse porque él no ha pecado y el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados. Sin embargo, él quería cumplir toda justicia aquí en la tierra. Y Juan era un enviado de Dios, dice la Biblia, que venía predicando el arrepentimiento, el bautismo. Entonces Jesús viene y se mete al agua para cumplir toda justicia. Y ahí hay todavía una enseñanza más grande, pero no la vamos a decir ahora. Lo que sí es necesario es esto. Jesús no necesitaba bautizarse, pero en apego a la justicia de Dios se bautizó. Recuerde que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Así que Jesús se bautiza, quizás no por sus pecados, porque no los tenía, pero sí por los de todo el mundo que él cargaría, ¿verdad? Identificándose con el hombre pecador, con la humanidad pecadora. Entonces, Jesús no necesitaba bautizarse. Sin embargo, en apego a la justicia de Dios, Él dice, he amado hacer tu voluntad. Y cuando Jesús hace la voluntad del Padre, el Padre rebosa de alegría y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y envía su Espíritu Santo a Él y le llena. ¿Ok? Entonces, una vez que es lleno del Espíritu Santo, el Espíritu le lleva al desierto, comienza a moverlo hacia algún lugar. Esto es al desierto, ahí es tentado, él vence las tentaciones, porque ya estaba lleno del Espíritu Santo y además era un hijo obediente a la voluntad de Dios. Entonces, ahora el Espíritu Santo encuentra un vaso completamente disponible y confiable para depositar su poder. Entonces, cuando viene del desierto, viene en el poder del Espíritu Santo.
Entonces, teniendo todo el contexto, yo encuentro una mejor verdad que decir que para mí es muy importante el poder y la fama. ¿Cuál es la mejor verdad? Uno, que el Padre no llena de su Espíritu Santo a hijos o vasos rebeldes. Él llena gente que está dispuesta a obedecerle y a caminar en Él. Y a estos también les da poder y autoridad. Y la fama, pues, es consecuencia de ello. Pero Jesús no andaba buscando fama. Esta le seguía porque Él había hecho la voluntad del Padre y tenía el poder del Espíritu Santo. Entonces, leyendo todo el contexto, nos damos cuenta de que hay una mejor verdad si leemos el contexto. Ese sería el punto número 3. El punto número 4, quizá usted me diría, debería haber empezado con este. Bueno, pienso que era mejor el 1 por la actitud con la que debemos empezar. El punto número 4 dice, tenga a la mano una Biblia, lápiz, cuaderno, ya sea lápiz o lapicero, cuaderno o libreta, pero tenga a la mano tu Biblia. Ok, porque la Biblia es la que vamos a estudiar. Y porque nuestra mente muchas veces nos traiciona y algo que yo puedo aprender hoy, quizá mañana se me olvida, entonces voy a mis notas y les voy a dar un claro ejemplo. Desde los 11 años Dios me ha usado predicando y con el paso del tiempo también enseñando de la palabra. Desde esa época tengo mis notas, mis apuntes que me han servido muchísimo y voy y los refresco y repaso y todo lo demás. Así que es muy necesario. Cuando algo lo he olvidado, voy a mis notas y repaso. Entonces, tengan a la mano Biblia, lapicero y donde tomar apuntes. Ahora, de ser posible, agreguele un diccionario bíblico, un comentario bíblico, una o dos versiones de la Biblia, qué sé yo, la Dios habla hoy, la Reina Valera actualizada, para que puedas cotejar con algún otro lenguaje sencillo, más fácil de entender, lo que quiere decir un texto, para que veas comentarios bíblicos, diccionarios que te expliquen un poco. Ahora, todo eso también lo puedes usar como herramienta por internet. En el teléfono le das qué quiere decir tal cosa, qué quiere decir tal palabra en la Biblia y te va a decir muchos significados y demás. Pero es importante que lo tengas porque pues son herramientas muy fáciles que están al alcance de todos. Una última herramienta que puedo poner aquí es de pues, los siervos de Dios que estamos en este lugar. Por ejemplo, mi persona, el pastor, el apóstol, los ancianos, tus líderes, son gente que si no entiendes algo, pues está tan a la mano que con un texto por WhatsApp, usted, pastor, maestro, apóstol, hermana, profeta, hermano aquí, hermano allá, mi líder, vea, tengo esta pregunta, ¿por qué la Biblia dice tal cosa aquí y tal cosa allá? ¿Me podrías ayudar a entenderlo? Es que estoy haciendo un estudio en esto y quisiera entenderlo. Y créeme que la respuesta llegará también, ¿verdad? Así que hay muchas herramientas. No podemos negarnos el placer de hacer un estudio por falta de herramientas porque las hay por todo lado. Así que te invito a poner este punto número 4 también en acción. Este punto número 5 es muy sencillo pero muy práctico. Activa el espíritu investigativo. No leas la Biblia simplemente leí algo, no lo entendí y pasó y ya, listo. No, no, no. Léela con deseo de entender y de aprender, con hambre de verdad, con pasión. Entonces, si lees en la Biblia algo y no lo entiendes, o aunque lo entiendas, hazte preguntas. Espíritu investigativo es, comienza a preguntar, ¿quién era tal persona? Por ejemplo, lees Filemón, es un capítulo, como 24, por ahí versículos, una cosa así. Te das cuenta que ahí menciona a varias personas, menciona a Arquipo, Apia, Filemón, Onésimo y el apóstol Pablo que también está incluido ahí. Entonces, ¿quién era Filemón? ¿Dónde vivía? Se menciona en otra parte de la Biblia. ¿Quién era Onésimo? ¿Qué pasó con Onésimo y Filemón? ¿Qué relación había? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué el apóstol escribió esta carta? ¿A quién se la escribió? Etcétera, etcétera. Cuando haces preguntas como esta, fácilmente comenzará a brotar más y más revelación y más habrá ahí, si usted investiga por aquí y por allá, y comienzas y encuentras muchas cosas ricas acerca de detalles como estos. Así que pregúntate, ¿para qué era? ¿Por qué lo escribieron? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Dónde vivía esa persona? ¿Quién eran sus padres? ¿Cuál era el ambiente cultural en el que se desarrolló esta persona para lograr entender también lo que quiso decir?
Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham hizo un pacto con Dios, allá por Génesis 13, una cosa así, 13, 14. Hizo un pacto con Dios, creo que es Génesis 13. Hizo un pacto con Dios y, y dice que puso unos animales muertos partidos por la mitad, a ambos lados. Y uno dice, ¿y por qué puso estas cosas ahí? ¿Por qué no un altar? Si, ok, entonces cuando usted se va a estudiar la cultura de aquel entonces, así se celebraban los pactos y tenían todo un simbolismo, todo un significado. Entonces, ve, es interesante preguntarnos y no solamente quedarnos con la pregunta, ir un poco más allá e investigar. Ese es el punto número 5. En estos tiempos en los que vivimos, en la actualidad hoy en día, con todas estas amenazas y demás de pandemias y todas estas cosas, se nos da mucho, se da mucho, debo decir, aún en el pueblo de Dios, y en el no tan pueblo de Dios, pero en estas épocas desempolvan la Biblia y demás y comienzan a usar textos como Salmo 91.1, ¿verdad? O 91, por ahí más adelante, ninguna plaga tocará mi morada, ¿verdad? Y comienzan a usarse textos como y están bien, y son textos muy poderosos que tienen mucha verdad y mucha enseñanza en ellos. Pero yo te animo a hacer estudios también de personajes, no solo de un texto como este, para luego poner ahí las 10 tesis de la familia tal contra el coronavirus. No, no, no. Sino más bien que pudieras armar estudios de personajes que enriquezcan la vida tuya y la de los tuyos. Por ejemplo, estudios de personajes. Por ejemplo, leemos en la Biblia, ya en el libro de Josué, eh, acerca de Rahab, que la Biblia dice por ahí que era una ramera que escondió de los espías y luego pues les preservó la vida y ellos se fueron. Y ella les dijo que la misma misericordia hicieran con ella a la hora de destruir Jericó y le preservaran la vida. Pues si leemos eso hasta ahí, una bonita historia, una ramera que se identificó con el pueblo de Dios, punto y aparte. Pero ¿qué tal si al estudiar a este personaje comenzamos y activamos el espíritu investigativo? ¿Quién era Rahab? Bueno, no era ramera, pero eso fue todo. ¿Se quedó viviendo como ramera siempre? ¿Qué hizo Rahab? Ah, bueno, escondió a los espías. Eso fue todo. ¿En dónde aparece mencionada? Recuerde que ella luego se une al pueblo de Dios porque le salvaron la vida y todo Jericó pereció. ¿En dónde se menciona más Rahab? Bueno, ya tengo noticias. Mateo capítulo 1, por ahí del verso 5 la menciona. Y Hebreos capítulo 11 también, recuerden, por la fe, Rahab, la ramera, escondió a los espías. Por la fe, era una mujer de fe entonces. Ojo, era una ramera, pero tuvo fe. Y esa fe la salvó. Pero además de eso, una mujer que profesó su fe y se adhirió o se adhirió a un grupo, al grupo de Israel, a un pueblo, al pueblo de Israel, y comenzó a vivir bajo las costumbres del pueblo de Israel. Créanme que dejó de ser ramera porque el príncipe Salmón, la Biblia cuando menciona las genealogías, por ejemplo Mateo 1 menciona genealogías, lo que menciona son los príncipes de las tribus, y el príncipe Salmón la tomó como esposa, la honró como esposa porque ella honró a Dios con su fe, dejó de ser lo que era y se metió en el linaje directo. Recuerde, de ellos nació Booz, y de Booz y Ruth, que también era una moabita, nace Obed, y de Obed nace Isaí, y de Isaí nace David, de quien viene Cristo. Recuerden que Jesús le decía Jesús hijo de David, era del linaje de David. Así que esto nos deja una gran enseñanza, que Dios usa a las personas, y no importa su pasado, una vez que vienen a Cristo son nuevas criaturas. Y esto lo podemos verificar y dar fe cada uno de nosotros, que no importa cuán perdido fuiste en el pasado, al venir a Cristo, Dios hace una nueva criatura de ti y de ahí en adelante puedes ser alguien de propósito en la vida para el reino de los cielos. Ahora, esto nos deja una enseñanza mayor. Yo era así y ahora soy cristiano. ¿Cuál es mi propósito? Estoy cumpliendo con el propósito para el cual vine a Cristo. Y entonces ahí comienza a hilar más fino el estudio. Fíjese, por ejemplo, Abigail. Abigail
Estoy hablando de personajes. Estudie personajes, no solo textos bonitos. Ese es el punto número 6. Estudie personajes. Vieras que es muy enriquecedor, de verdad. Abigail, por ejemplo. Abigail es una mujer que es esposa de Nabal. Y Nabal es un hombre bastante terco, testarudo, insensato. Y Abigail, por una acción de ella, búsquelo en primer libro de Samuel, capítulo 25. Por ahí está. Y se va a dar cuenta todo lo que hace. Cumpliendo así lo que dice Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. Ella salvó a toda su familia con una acción que ella hizo. Qué interesante. Pero no solo eso, salvó al rey David de cometer también crimen, de matar a Nabal, o como Nabal le había respondido. Pero no solo eso, con su acción se mete como reina en Israel también, como una esposa del rey David. Luego, cuando Nabal muere, David la manda a tomar como esposa. Pues fíjese, qué interesante, qué enseñanzas más poderosas nos dejan estas escrituras, estos personajes. Job tiene, ahora para leer Job, yo le digo, toda esta cuarentena no nos bastaría porque el estudio es muy extenso, porque es un personaje que abarca todo un libro de 42 capítulos, ¿verdad? Y tiene mucha historia intrínseca ahí metida de Job y lo que está viviendo con sus tres amigos que parecen enemigos, con un Eliú que se inserta por ahí el capítulo 34 más o menos y con un Dios que comienza creo que es del 38 en adelante a hablar con él. Entonces es interesante leer a Job y estudiarlo. Palabras tan ricas, frases como Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Un archimillonario que lo perdió todo, que pierde sus 7 hijos, sus 3 hijas, y que su esposa también le da la espalda prácticamente, y sus amigos también, o sea, lo pierde todo, lo único que no pierde es su fe, y lo mantiene firme hasta el final. Qué importante. ¿Ah? Entonces, Job dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué? ¿Acaso hemos de recibir solo lo bueno y lo malo no? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Esas son palabras de Job, un personaje que nos deja enseñanzas valiosísimas. Y Santiago lo refiere un poquito por allá y dice, ¿no habéis visto el sufrimiento de Job y el fin del Señor, el cual es siempre maravilloso y misericordioso? La paciencia de Job fue hasta el final para esperar y ver el final que tenía Dios preparado para él. El doble en todas las cosas, fue bendecido. Entonces, al estudiar personajes, nuestra vida se enriquece. Tenemos revelación y tenemos armas para enfrentar el diario vivir. Este era el punto número 6. El punto número 7 tiene que ver con todo lo que hemos dicho para atrás, anteriormente. Tiene que ver con esto porque es, pon en práctica las verdades que has descubierto. Okay, hemos hecho un estudio y hemos encontrado muchas verdades muy ricas, poderosísimas. Entonces, tienes que poner en práctica esas verdades tan profundas, esas enseñanzas que has encontrado a través del estudio. Entonces, tienes que, esto es fácil, lo difícil es ponerlo por obra, pero es fácil. Identifica situaciones en las que necesitas poner en práctica lo que acabas de estudiar. Por ejemplo, terminado este devocional, te vas y haces un estudio y encuentras una riqueza muy, muy linda en algún pasaje o en algún personaje. Entonces, busca la forma de poner eso. El punto número 7 tiene que ver con todo lo que hemos dicho para atrás, anteriormente. Tiene que ver con esto porque es, pon en práctica las verdades que has descubierto. Okay, hemos hecho un estudio y hemos encontrado muchas verdades muy ricas, poderosísimas. Entonces, tienes que poner en práctica esas verdades tan profundas, esas enseñanzas que has encontrado a través del estudio. Entonces, tienes que, esto es fácil, lo difícil es ponerlo por obra, pero es fácil. Identifica situaciones en las que necesitas poner en práctica lo que acabas de estudiar. Por ejemplo, terminado este devocional, te vas y haces un estudio y encuentras una riqueza muy, muy linda en algún pasaje o en algún personaje. Entonces, busca la forma de poner eso en práctica en algo de tu vida.
Por ejemplo, tienes problema con tus vecinos, la vecina, el vecino, el jefe, la jefa, la familia. Ahora en esto de la cuarentena, ¿no? Que están todos metidos en casa y que el esposo no ayuda y no colabora y para eso haremos otra enseñanza luego. Pero, y está la esposa ahí ocupada en una y otra cosa y se le quemó el arroz o se le quemó el pollo. Y el esposo, tras de que no había ayudado casi que nada con los niños ni nada, y la esposa ahí jugándosela con malabarista, con todo, sirve eso así y el esposo, en vez de ser comprensivo por toda la situación, comienza a gritar y a decir, mujer, vos que siempre se te queman las cosas, que nunca tenés cuidado, que aquí, que allá, ya yo estoy cansado de comer esto que está carbonizado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Puedes y tienes toda la facilidad de decirle a ese marido, usted es un irresponsable, usted no me ha ayudado con la familia, en vez de eso estás echado en el sillón, viendo televisión todo el día, partidos añejos ahí de tiempos pasados, que están repitiendo ahora porque nadie está jugando en vivo ahorita. Y en cambio yo estoy trabajando, usted es un desconsiderado, toda esa cosa. Podrías hacer esto, pero ¿qué tal si haces lo que hizo Jesús? Yo no necesito bautizarme, pero por cumplir la voluntad de mi Padre lo voy a hacer. Yo no necesito escuchar a este hombre diciéndome estas cosas, le puedo gritar cuatro, pero por cumplir la voluntad de mi Padre voy a quedarme callado. La Biblia dice en el libro de Pedro que las mujeres, eh, por su forma y su conducta casta y respetuosa, ganaron o pueden ganar sin palabra, solamente con el ejemplo de la conducta, a sus maridos inconversos. Fíjense qué interesante. También vemos el caso de Abigail, que lo mencioné anteriormente, ¿no? El caso de Abigail es que Abigail clamó por su familia y fue liberada su familia, aunque Nabal sufrió las consecuencias. De repente el Nabal que tienes ahí gritándote y demás va a sufrir las consecuencias. Pero, ¿qué tal si aplicas la palabra de Dios? Estabas estudiando Proverbios 31, del 10 en adelante, y dice, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima, o su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Y usted dice, yo voy a ser mujer virtuosa hoy, yo voy a edificar mi casa en vez de destruirla. Y comienza a trabajar diferente. Y estás aplicando una enseñanza que hiciste un estudio a tu vida. Es difícil, claro que sí, pero trae fruto, claro que sí. Fruto en abundancia para sí. Entonces, esto aplíquenlo en todo sentido, varones también, niños, jóvenes, apliquémoslo en todo sentido. Las verdades que encontremos en nuestro estudio, procuremos llevarla a la práctica. En esto me sirve, en tal situación que estoy pasando me sirve. O tengámoslas ahí en nuestro corazón y cuando venga una situación diga, yo estudié esto, así funcionaba para aquellos, así debe funcionar para mí. Le funcionó a Pablo, me funciona a mí. Le funcionó a Pedro, me funciona a mí. Le funcionó a Cristo, me funciona a mí. Y vamos a ver la gloria de Dios en medio de estos tiempos con estudios de la palabra provechosos que edifican nuestra vida y la de los que nos rodean. Muchas gracias. Dios les bendiga.